Macaulay Tonali, os deseo buenos días. Estaba leyendo un reportaje que le hicieron a policía o no sé qué chingado sea, Hartwich, de que va a incrementar el número de soldados y marinos para acabar con la delincuencia. Pero como médico yo le quiero no aconsejar, porque yo no soy policía, ¿no? A mí me gusta hablar francamente y pues yo creo que sí entiende, a pesar de que sea político, lo que es algo paliativo y algo curativo. Y esto de aumentar el número de soldados y marinos y cabrón y medio que son un gasto para la nación, un gasto inútil. Ellos mismos lo han dicho, el narco nunca se va a acabar. Pero yo, si sabe un poquito de historia, si no, que le pregunte a su maestro López Obrador, que es un erudito, ¿por qué en el náhuatl, en nuestras culturas mesoamericanas, de las que por tu apellido veo que tú no desciendes de mexicanos auténticos? No es ofensa, es la realidad, ¿no? Harfuch no es ni español, ni es náhuatl, ni es ninguna lengua de las 72 autóctonas mexicanas. Entonces, es difícil que comprendas, que sientas lo que es ser mexicano de raíz. Y te voy a decir una cosa. Tú, no sabes que en el náhuatl y en otras lenguas no hay. Es más, ni siquiera los templos, las pirámides de cualquier, tanto sean mayas como sean chichimecas, de otras civilizaciones, otras culturas que muy superiores a las europeas, muy avanzadas que las europeas, no tenían puertas. Puertas como algo que obstruye el paso a otra habitación, a la calle, a la afuera, no sé. Pero ¿por qué no había puertas? Y por lo tanto no existía esa palabra. Es porque no había ladrones. No había ladrones. ¿Y por qué no había ladrones? Porque no había corrupción. ¿Y por qué no había corrupción? Porque las estrictas leyes de moral de los aztecas, que aunque muchos ignorantes dicen que México, es nombre, la pronunciación correcta es México, no México ni México, México, Tenochtitlan, no Tenochtitlán, como dicen muchos pendejos, México, Tenochtitlan, dicen que no era un país. Y entonces, ¿cómo se explica que en la pirámide del Sol de Teotihuacán ya se reunían los mayas, los toltecas, los aztecas en menos de 200 años? Si comparáramos lo que hicieron en menos de 200 años, hubieran superado a los griegos, a los romanos, a cualquier otra civilización, con esa velocidad impresionante que llevaban de civilización, de cultura, de arte, y el arte de la guerra, porque no era matar por matar, era un arte. No era hacer un culiacanazo, ir a lo pendejo y que los narcos les den una pinche lección de que cómo se dispara. En el culiacanazo quedaron 2-1, ¿no? La selección mexicana de fútbol contra el fútbol de Culiacán de Llanero, 2-1, es vergonzoso, ¿no? Entonces, ¿a qué voy? Que esta corrupción que hay en México, pues es la verdad, aunque les duela. Hay españoles que respeto porque lo reconocen, pero hay muchos que todavía ladran, que todavía se creen o les arde que hayan perdido al país más rico del mundo. Y lo perdimos no porque nos conquistaron, sino porque cometimos el gran error de desunirlos los mexicanos, que es a lo que yo exhorto, que los mexicanos no debemos pelearnos entre nosotros, sea de norte, sur, del Pacífico,
del Atlántico. Somos uno, ya no estamos con los medios de transporte, ya no estamos aislados. Yo conozco matrimonios de allá de Sinaloa con yucatecos, o sea, una grandota con un cabezoncito, ¿verdad? Entonces, somos un país que a la mera hora de los chingadazos, después de que aprendimos que los europeos son traidores, traicioneros, cobardes, que la verdadera conquista la hicieron los propios tlaxcaltecas con los totonacas y otros traidores, otros malinches. Igual está pasando desde entonces. Primero fue eso de la 4T, es una mamada, perdón, una mentira, porque después de que estaba el Imperio Azteca, el más grande, para 200 años, desde todo el norte del sur de Estados Unidos hasta Centroamérica. Y aquí va el cuento que le echó Obrador a Bukele, que los españoles con ayuda de los mexicas conquistaron Centroamérica. Eso es mentira. Centroamérica ya había sido conquistada por los mexicas. Por eso Nicaragua viene del náhuatl, Nican Anáhuac, hasta aquí el Anáhuac. ¿Y qué era el Anáhuac? Todo lo que los aztecas conquistaban y gobernaban. Y gobernar a tantas civilizaciones está difícil. O sea, no era como los romanos o los mongoles, que grandes extensiones, pero de gente sin preparación, gente incivilizada, gente sin arte para la guerra. Por ejemplo, los alemanes, los teutones, los romanos se los chingaban porque no sabían pelear, no tenían estrategia, no eran unidos. Pero nosotros aprendimos después de la traición de los españoles de aquel entonces. Yo no tengo nada contra los actuales. Eso sí, si me empiezan a ladrar, les respondo a patadas. ¿Por qué? Porque sus ancestros fueron unos traidores cobardes. Moctezuma los tuvo 8 o 11 meses, ahorita no recuerdo bien, como huésped, y no se sabe qué platicaron, porque toda nuestra cultura la quemaron los pendejos frailes, ignorantes. Y para empezar, Cortés ya había cometido varios delitos, era un perseguido de las leyes españolas. Pasó a dejar a su esposa en Cuba, cosa que era un pecado castigado por la Santa Inquisición. Viene, le dan a la Malinche, como ellos digan, como quieran, para que no se encabrone. Se la regalaron, Cortés la desprecia y se la desvirgina otro soldado, otro apestoso soldado español, porque eso era lo que más los caracterizaba, ¿no? Su insalubridad, su fetidez. Entonces se la entregan y después se casa con ella. Entonces, ¿qué tuvo aquí? Generalmente fue un estratega, nada más, fue un político, pero no fue inteligente. Porque finalmente Carlos V y Felipe II después le creían, les mandaron un espía a un fraile, y para que no les contara la verdad, lo mató junto a Cuauhtémoc, supuestamente en lo que hoy es Belice, pero que los restos de Cuauhtémoc están en Izcateopan, en Guerrero, en el estado de Guerrero. Por eso es que se concentran ahí los indígenas a danzar. Y sin permiso del Vaticano y nada, tomaron la iglesia y no tiene nada de católico. Es como si hubieran hecho una pirámide para venerar a Cuauhtémoc. Entonces, aquí no había corrupción, no había delincuencia. El que robaba eran más severos con el castigo que los árabes. A los árabes les cortaron una mano o 2 manos, aquí de una vez acabar con el mal de raíz. Ni había infidelidad, o sea, estábamos muy avanzados en moral. Y la moral española, pues, valía madres. Eran unos hipócritas que a la mera hora andaban consultando a los judíos y a los árabes. Pero cuando les vino la peste, le echaron la culpa a los judíos y
Tardaron 800 años en deshacerse de los moros cuando les debieron de haber dado gracias de que los llevaron a educación. Por primitivos, ¿no? Analfabetos. Entonces en México, después de eso, viene, como bueno, vamos a llamarle transformación. Después de la colonia viene la independencia, pero ¿quiénes gobiernan? Pues mismos españoles que nacieron aquí, alias llamados criollos, indígenas españoles que nacieron aquí, porque la palabra indígena, que muchos lo toman como ofensa, significa autóctono de un lugar. Sí, entonces hay indígenas alemanes, indígenas rusos, pero el ignorante que te quiere ofender y te dije indígena, para mí es un honor que me digan indio o indígena. Sí, que yo no soy europeo. Y si tengo apellido español es porque vencimos a los españoles y fue un truco para que no vinieran, y no vinieron, y la mezcla empezó después de que Emiliano Zapata se estableció aquí. Décadas después de terminar la revolución empezó el mestizaje acá en el imperio azteca de Malacaxtepec, Momoxco, hoy Milpalta. Y usted dice que va a meter más soldados y todo eso. Entonces, ¿qué hubieran hecho los aztecas? No les hubieran alcanzado los soldados a tanta civilización que tenían dominada para calmar las rebeliones. No. ¿Qué había? Había educación, no preparación. Bueno, tenían las dos cosas, educación y preparación, pero tenían altos principios morales. Y el mexicano actual los está perdiendo por imitar a través de las redes sociales, las benditas redes sociales, dijo por ahí algún buey. Eso es lo que nos tiene esclavizados de la mente, que es lo más difícil de esclavizar. Sí, a mí me podrán desaparecer el gobierno, mis enemigos, pero mis ideas no las van a esclavizar nunca. Entonces, yo hablo con convicción. Si tú reeducas al pueblo mexicano, les devuelves sus valores, y entre los que influyen para que se hayan perdido está la pobreza. Yo tengo familia en Sinaloa, y en Badiraguato era de los municipios, 200 municipios en condiciones de miseria, estando a 60 kilómetros de Culiacán. ¿Qué les quedó? A los que se fueron para los Estados Unidos de migrantes y a los que no, como los chinos habían traído su opio, su marihuana, que los sinaloenses, los campesinos sinaloenses corrieron, que si no estuviéramos peor, yo creo. Entonces, ¿qué les quedó? Pues empezar a producir la marihuana, la amapola, y a los cobardes colombianos pasar su producción a los Estados Unidos. O sea, lo más difícil lo hacían los mexicanos, o lo hacen, hasta que llegó don Joaquín, el tío Joaquín, porque pues, como dijo el presidente, no le gusta que le digan el Chapo, pues a mí tampoco. El tío Joaquín fue el que se les impuso a los colombianos, y los colombianos ahora no pasan por México, porque no todos, obviamente, siempre hay excepciones. Si se me olvida generalizar, discúlpenme. Hay excepciones y espero que usted sea una de esas excepciones. Que los colombianos ahora no pasan en México porque son agresivos, son poco educados, la mayoría. A mí me tocó ver cómo contrabandeaban esmeraldas. Sí, estuve en contacto con ellos 12 años, los conozco perfectamente bien, y gracias a Huitzilopochtli, que también conozco a las colombianas, a las hermosas colombianas. Pues, ¿por qué negarlo? Son hermosas y cariñosas, me consta. Así aquí sí presumo, porque probé esas delicias. Pero
Entonces, ¿qué pasa si la cabeza está mal, está corrupta? El pueblo sufre hambre, y si sufre hambre, trabaja como negro y nunca pasa de ahí, nunca pasa de ahí, nunca pasa de ahí, trabaja, le invierte y no le avanza, no le avanza. ¿Y qué le queda? ¿Qué le quedó como a todos los de Badiraguato? Bueno, no a todos, a los famosos, a mi tocayo, Rafa, a Joaquín, a todos esos cabrones, meterse al narcotráfico, ¿sí? Y tú dices, eso no justifica. No, yo sé que no lo justifica, pero morirse de hambre sí lo justifica. Y después pues ven que es el dinero fácil, que los presidentes han estado en contubernio con ellos. Entonces, pues como dicen, no se va a acabar. Claro que sí se puede acabar, pero está difícil porque hay que reeducar al pueblo mexicano. Porque el pueblo mexicano no pasaba de tomar pulque, cerveza, vino, tequila, pero de repente empiezan a llegar. A mí me tocó ver cómo a unos rancheros de Guanajuato empezaron a probar la cocaína. Entonces se van extendiendo estos. ¿Por qué? Porque la gente sufre. O sea, con esas... Yo no soy católico, pero he leído la Biblia, no al 100%, porque cada quien la interpreta como quiere y a su conveniencia. Pero hay cosas que no las dijo Jesucristo, ya le habían dicho otros filósofos. Enséñales a pescar, no les des pescado. Y eso es lo que han hecho. Dar pescado cuando la base está en la educación, reeducación de los valores morales y la educación académica. ¿Sí? O sea, si no tenemos una educación de calidad, gratuita y obligatoria, como Maximiliano de Habsburgo la vino a imponer, fue lo primero que impuso, pero Juárez, como gran traidor, que nunca dice eso el señor erudito de la historia de México, no dice la realidad, que fue un traidor que favoreció el porfiriato y de ahí nació la Revolución Mexicana, ¿sí? La tercera fase, y de la cual no hemos salido. Seguimos el pueblo mexicano luchando contra los corruptos, contra los explotadores, contra los extranjeros que vienen a apoderarse de lo nuestro. Los que vienen legalmente a trabajar, mis respetos, pero los que vienen ya corrompidos de sus tierras o vienen huyendo de los turcos o de otros, o de los alemanes, por ejemplo, los nazis, pues ya vienen corruptos. Y no tengo nada contra ellos, ¿no? Finalmente son mexicanos. Tal vez no de sangre, como digo yo, de alma, de espíritu, de raza, pero ya son mexicanos. ¿Y qué les toca? Pues si son mexicanos, pues hacerlo mejor por México. Y bueno, tal vez sea una medida que se necesita ahorita, pero la realidad es que si no hay un pueblo educado con valores morales, nunca vamos a acabar, y efectivamente nunca se va a acabar el narco. ¿Por qué antes no había, ya exportándose de aquí la droga, por qué no se drogaba el pueblo mexicano? Se drogaba con alcohol, con cigarro, con café, con trabajo, porque también el trabajo es una adicción, ¿eh? Son los famosos alcohólicos. Salud. Entonces, dale trabajo a un mexicano y verás lo que te hace. Comparan una chingadera china con una artesanía mexicana y te vas a quedar corto. Con cualquier artesanía.
pero bien hecha. Ahora, como no les sale no les costea, porque nadie les paga su trabajo, su arte, pues va disminuyendo, va mermando esa calidad, esas camisas chingonas de seda, de Oaxaca, de Guerrero, de esos climas tropicales que no están tan bien diseñadas, que son, aparte de bonitas, son confortables, no las chingaderas chinas hechas de plástico. Entonces, digo, usted sabe lo que hace, usted es el jefe, usted no me va a decir a mí qué haga yo como médico, que yo no sé lo que hace un policía, aparte de los malos policías que se dedican a robar. Pero yo no le puedo criticar a usted, porque no lo conozco, no sé de sus virtudes o sus tranzas, no sé. Ya el tiempo es buen amigo y dice la verdad. Y mientras no me desaparezcan, yo voy a opinar, porque estoy en un país libre que ha costado sangre para expresarnos, para tener esa libertad de expresión. Y esa sangre no se va a desperdiciar para llevarnos al comunismo, que no funciona. Los aztecas no había propiedad privada, pero tampoco eran comunistas. Eso es lo que hay que aprender. Eso es lo que se les debe enseñar a los mexicanos. La historia, verdadera historia de México, empezando por la de sus regiones, y que aprendan su lengua materna, ¿sí? Porque si tuviéramos que elegir una lengua nacional que no necesitamos del español, o castellano mejor dicho, porque es el castellano el que nos trajeron, sería el náhuatl, porque es el que más gente habla en México, ¿no? Y en Milpalta principalmente, aunque yo tengo la mitad de mi genética viene del norte, pero mi madre es indígena pura, y aquí en Milpalta yo he visto que se está perdiendo también mucha tradición, mucho respeto que había aquí, y sin embargo se está perdiéndose. La gente se avergüenza de que sus padres hablen náhuatl, sus abuelos, cuando debe ser un orgullo, cuando los alemanes vienen por gente de acá para llevárselas a las universidades de allá de Alemania a dar cátedra. Al rato los mexicanos que quieran aprender náhuatl tenemos que ir a Alemania, como sucede con el acordeón, ¿no? Los holandeses les gusta mucho la música norteña, el mariachi croata, los croatas, toda esa región de la ex Unión Soviética. Les gusta nuestra música, y a los mexicanos, y sobre todo a los que el señor presidente ha denominado fifís, en su mayoría, solamente cuando están briagos sí empiezan a cantar a José Alfredo Jiménez, y si no andan con sus pinches en inglés que a veces ni entienden, ni hablan, ni entienden, ni escriben. Tenemos que volver a nuestras raíces, porque esas raíces hicieron grande a México, ¿sí? Esas que nos enseñaron a madrazos los abuelos, los tíos, y que por eso no estoy en la cárcel y tengo un doctorado. Tengo un doctorado en medicina interna en el mejor hospital de Latinoamérica, y por qué no decir de uno de los mejores del mundo, el Centro Médico Nacional. O sea que no habla lo pendejo. Y entonces esto que está usted haciendo es paliativo, no es curativo. Te duele la cabeza, tómate, te dan cualquier analgésico, pero ¿por qué te duele la cabeza? ¿Qué tal si hay un cáncer cerebral? Y eso es lo que hay en México, un cáncer que al que solo le dan su ayudita, su esto, para que compren más caguamas, les completen para la droga. No todos, obviamente, vuelvo a repetir, discúlpeme si generalizo, pero yo sé que no es todo, no se puede generalizar. Entonces, si hay una educación y conciencia y respeto, aunque se ponga enfrente de ti un punto, pues no vas a comprar drogas, porque tus valores están bien cimentados, tu educación, el respeto a los demás, que ya no tenemos,
al menos se ve más, desgraciadamente sí se ve más en la ciudad, en los capitalinos, en los apodados chilangos. Porque a mí me ha costado, oiga usted doctor, usted no es chilango, ¿por qué? Pues porque sabe montar a caballo, se toma el tequila a tragos, sí, trae botas, canta canciones rancheras. Digo, no, pues tenía que explicar que allá en Milpalta todavía somos campesinos y que la chingada y todo eso. Ay, me decían, ni no habla cantadito ni trae los pelos parados. Y yo noto esa diferencia, ¿no? Cuando abrieron aquí la vocacional 15, propiedad del pueblo, en cuanto a que el pueblo vio que la educación, que Zapata nos dijo que era la base real, no las armas, que ellos tenían que haberse levantado en armas porque era necesario. Pero tanto Villa como Zapata estaban conscientes y por eso no tomaron la presidencia, porque si nosotros somos revolucionarios, no somos políticos. ¿Y qué hizo Villa? Cuando tuvo 3 años, por lo menos 3 años de vivir libre de escaparse. Porque lo que tiene el mexicano es valor, tiene aguacates, que viene del náhuatl, aguacatl, testículo. El mexicano tiene aguacates y no se le raja a nadie aunque lo vayan a desaparecer, torturar. Entonces, si ustedes como representantes de la ley dicen nada a respetar, el pueblo los va a respetar. Pero si yo veo que ahora desde niños pasa un policía y dice ahí va un puerco, digo, la madre, pues ¿qué conceptos tienen ya tan chiquillos del policía? Cuando yo de niño decía, no, pues el policía, el soldado, igual, a lo mejor sí lo subo, ¿no? Como el Escuadrón 201. Mi padre fue guardia presidencial de López Mateos. Entonces, usted sabe lo que hace, si tiene que tomar esas medidas, adelante, pero yo le digo con franqueza y sin afán de ofenderlo, discúlpeme si lo ofendió, si lo ofendo por mi forma de ser, mi forma de hablar, porque pues yo hablo francamente, como decimos los mexicanos, al chile, no me ando con rodeos. Y sé que usted también habla esas palabras, nada más que pues tiene que ser hipócrita ante los medios de comunicación. Pero pues ahí está el presidente que ni sabe ni hablar ni castellano, mucho menos inglés y mucho menos maya, que se quiere meter a escribir libros de mayas, que no han podido los verdaderos estudiosos de los mayas. No, usted en su lugar, yo en mi lugar, pero a mí no me llevan al baile con sus historias. Y yo trato de concientizar primero a mi pueblo, a mi gente, de dónde venimos, de dónde ascendemos y por qué tenemos que... No ha terminado esta revolución que inició Zapata en Morelos y la culminó aquí en Milpalta. Sí, desde que vencimos a los españoles, después nos mantuvimos alejados, ocultos, tanto por la geografía, que para llegar a Milpalta es como llegar a otro estado, ¿no? Y Zapata se establece en 1914 y nos echa Carranza al ejército, al heroico ejército, y luego en 1977 queman vivo al vendebosques de Milpalta y José López Portillo nos manda al ejército, ni siquiera a los granaderos como a los de Atenco, nos mandó al ejército. Pero cuando los heroicos soldados mexicanos vieron que ningún milpaltense se rajaba, que todos estaban listos para morir, como nos dijo Zapata, más vale morir de pie que vivir de rodillas. Se dieron la vuelta como pinches perras en la cola y se largaron. Y no nos violaron a nuestras mujeres ni nos golpearon, porque para eso estamos los hombres, para defender a las mujeres. Y ahí está el primer ejemplo, cuando son diezmados los mexicas por la viruela, el hambre, la sed. Porque un mexica se llevaba a 8 españoles fácil y hasta los desarmaba. Aquí vieron que pues somos herederos, somos los únicos
tal vez el último bastión azteca que queda. Y reitero, primero la educación. Y la educación se mama, o sea, en el hogar. Restablecer los valores, que el objetivo no sea el hacer dinero por hacer dinero, sino tener dinero como un medio para satisfacer nuestras necesidades alimenticias, médicas, de vestido, ¿sí? Y de esparcimiento, ¿sí? Pues nada más quería tratar de mandarle este mensaje. Yo sé que usted sabe lo que hace, pero yo sé que en el fondo, la solución sí la hay, y es volver a recuperar nuestros valores, porque hay drogadictos que tienen dinero y drogadictos pobres. Si el rico no le falta nada, ¿cómo no? Le faltó el cariño, el amor de los padres. Desde ahí viene la patología que te truena en alguna época de tu vida. Entonces está difícil la tarea, pero no es imposible. Si nos vamos a la filosofía azteca, es vencer o morir. Entonces eso es lo que a usted le toca: o vence o muere. No sé cuál sea su estrategia, pero está en México y se debe comportar como buen mexicano: vencer o morir. Muchas gracias. Tlazocamati, Macuali, Tonali, Muestla.